se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Gracias, nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos. De nuevo, este sábado estamos ante tu presencia para tratar un tema de suma importancia, para tratar de conocer y desenmascarar al enemigo, para que todos los hermanos que puedan escuchar en directo o en diferido, después a través de los vídeos, este tema, puedan estar advertidos de cómo el enemigo está trabajando sutil pero muy eficazmente en las mentes y en los corazones de la humanidad para prepararnos para su gran última batalla. Dios mío, te damos muchas gracias porque tú nos das en tu palabra suficiente luz, suficiente información para que estemos apercibidos de sus malas mañas y para que así podamos estar prevenidos. Buen Dios, suplicamos que tu Espíritu Santo obre a través de nosotros, hable a través de nuestras bocas. Es un tema muy trascendental, muy sensible, Padre. Tiene atrapado, sobre todo, a nuestra juventud, a nuestros jóvenes y a nuestros niños a través de los juegos y de los medios de comunicación. Así es que, Padre eterno, utilízanos como herramientas útiles y poderosas en tus manos para que el mundo pueda ser advertido y apercibido de las artes y malas mañas de nuestro enemigo. Pero tú, Padre, eres poderoso, infinitamente más poderoso que él e infinitamente más sabio. Por eso, Padre eterno, nos ponemos en tus benditas manos para que tú seas el conductor y el director del tema. Y te lo pedimos, Padre, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Santi, como lo decías, es un tema que se ha camuflado en nuestra sociedad. El tema de hoy es el seguimiento de la semana pasada, el espiritismo moderno. Hermanos del panel, voy a solicitar que por el tiempo que nos han dado, nos enfoquemos muy claramente en las respuestas, seamos muy al punto y determinamos de 5 minutos cada uno. En este momento me dispongo a hacer un pequeño resumen para los hermanos que no estuvieron la semana pasada, para que puedan entender de qué trataba. Se realizaron, vamos a ver si no me equivoco, se realizaron 3 preguntas. La semana pasada logramos abarcar 3 preguntas, que ellas fueron 4 preguntas. Gracias, gracias hermano. Que ellas fueron, ¿qué es espiritismo? Número 1, clasifiquemos el espiritismo en 4 facetas. ¿Cómo afecta el espiritismo al pueblo de Dios? ¿Qué debo hacer
para que mi vida no sea partícipe. Nosotros entre el panel se llegó a la conclusión de que, bueno, el espiritismo que se utilizaba anteriormente era la comunión con los muertos. Ese era el punto básico que abarcaba, pero con el tiempo ha ido creciendo y el espiritismo cambió de ser algo más físico, ahora es algo más sutil, toma poder en las mentes, filtrado en los medios de comunicación. Espiritismo es lo mismo que espiritualismo y nos mejoramos a nosotros mismos. Nos dieron el texto bíblico, el cual se determina dónde sucedió el primer acto de espiritismo, Génesis 3:2. Dice: del árbol del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque no morirás. Este fue el primer acto espiritista que realizó el mismo Satanás, engañándonos. No se presenta como un carácter verdadero. Hoy día se utiliza mucho, y la palabra que yo la he escuchado montones en jóvenes es la faceta del karma, un disfraz de la siembra y la cosecha. Dice también que es doctrinas de personas intelectuales, políticos. La influencia de la mente llega a poderes para dominar al resto de personas. Es parte de una filosofía, ciencia, arte y espiritualidad. De esa forma se ha involucrado, se ha metido entre nosotros. Son movimientos, encontramos movimientos carismáticos, esto dentro de la Iglesia Católica, el vudú, homeópatas, teatro, el cine. En todos estos sitios se ha involucrado lo que es el espiritismo. Y algo muy claro es: a lo malo llaman bueno. Son ebrios y claramente la humanidad está llena de una inclinación al mal, la cual hoy nos hace ser partes muchas veces del espiritismo sin darnos cuenta. Bueno, hermanos, la siguiente pregunta que vamos a desarrollar, disculpen, me gustaría saber si el hermano Mike y la hermana Erika se encuentran. Yo aquí estoy, hermana. Gracias, hermano Mike. Bendiciones. Dios lo guarde grandemente. Hermana Erika, ¿te encuentras por ahí? Sí, hermana Mónica. Gracias, hermana Erika. Un placer tenerte acá. La verdad que la juventud me alegra montones que seas parte de esto. Sí. Vamos a iniciar con la quinta pregunta, hermanos. Y la pregunta dice así: ¿cómo ha afectado a los que me rodean el espiritualismo? ¿Cómo ha afectado a los que me rodean el espiritualismo? Esto es algo que a veces no lo logramos visualizar, pero realmente ha afectado, somos partícipes. Vamos a pedirle a cada uno que nos hable sobre su experiencia. Iniciamos en este momento con la hermana Santi. ¿Deseas que desarrolle sobre el tema espiritualismo? ¿Mónica? Sí, señora. Bueno, personalmente, en mi vida personal, no he tenido una repercusión o un acuse específico sobre este tema. Para mi gran fortuna, no he tenido ninguna experiencia extrasensorial ni ninguna experiencia espiritista. Entonces, en primera persona no puedo opinar, no las he tenido, pero sí puedo percibir cómo el espiritualismo se ha entronizado dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestra iglesia, y cómo lo está invadiendo absolutamente todo, a nivel eclesiástico y a nivel personal, puesto que
el pueblo de Dios no está apercibido de la sutileza de la diferencia entre espiritismo y espiritualismo, y así es presa fácil de la trampa del enemigo. Lo he podido constatar en muchos detalles a los que en la Iglesia no se les da ninguna importancia, pero que el enemigo se va entronizando sutil y suavemente, y ellos ni se dan cuenta. Creo que sobre el espiritualismo en este momento es lo que os puedo decir. Amén, hermana Santi. Hermano Mike. Bueno, yo estaba pensando en la pregunta concreta de que cómo ha afectado el espiritismo a los que me rodean. Pero yo estoy pensando en que me rodean en el sentido genérico, pues, de las personas no adventistas, pues, de el contexto donde vivimos. Y yo percibo que hay una cultura arquetípica, es decir, ancestral, de todas las enseñanzas que han influido en las personas. Por ejemplo, yo vivo en un contexto católico, muy católico, en donde el espiritismo es parte de la cultura. Por ejemplo, el Día de Muertos, y todas esas cosas, ¿no? Las procesiones a las vírgenes, y aquí cada día se celebra el día de un santo patrono. Y pues todo esto está plagado de ese espiritismo católico, por decir así. Sin embargo, en las esferas un poco más elevadas hay un espiritismo de tipo del New Age, ¿no? Por ejemplo, basado básicamente en la ideología de Alice Bailey. Esta Alice Bailey fue cofundadora, incluso las Naciones Unidas tienen una librería que se llama Lucis Trust, pero en realidad fue el short name de Lucifer Trust, es decir, todas las publicaciones estaban basadas con esta editorial, ¿no? Por ejemplo, Alice Bailey es autora y maestra del ocultismo, es maestra del panteísmo, de la teosofía, del sanamiento esotérico, de la astrología, de la meditación psicológica. Y entonces ella habla de la espiritualidad contemplativa. Ella creó el término de nueva era y creía que el Cristo venidero ya no es solamente el Cristo Jesús, ¿no? Sino que Jesús era solamente un Cristo de los tantos Cristos, pero que viene un Cristo que se llama el Maitreya, o sea, el Cristo de los Cristos, ¿no? Y bueno, y toda esta corriente de mucha gente que anda buscando nuevas experiencias espirituales, ¿no? Pues entonces ahora, pues todo está introducido, entonces en la sociedad que me rodea, pues eso es lo que permea, es lo que puedo decir al respecto para no redundar. Amén, amén, hermano Mike, bendiciones. Hermana Erika, por favor. La misma pregunta, ¿cómo ha afectado a los que me rodean el espiritismo? Bueno, personalmente, pues la verdad, ahora que lo pienso, sí he tenido, por ejemplo, mi mamá, ella me contó que una vez cuando en 2 ocasiones, la ocasión que yo me acuerdo que ella me contó, porque estábamos hablando de esto del espiritualismo, y antes de que ella conociera lo que es, pues, la doctrina adventista del séptimo día, todo esto, ella dice que cuando estaba embarazada de mí, sintió que, ella dice que el término que se usa es el muerto se me subió, y dice que
ella estaba durmiendo y se despierta y ella no podía moverse, y por más que quisiera moverse no podía, y dice que es una sensación terrible. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, ella no conocía acerca de Dios, su relación con Él no era la mejor, no tenía relación con Dios, mejor dicho, y ella dice que probablemente por su tipo de vida o la manera en que vivía, ella sintió eso de que Satanás tenía más accesibilidad a ella, y no necesariamente porque ella jugaba así de que los muertos o el espiritualismo, sino que ella no tenía una relación con Dios, y al no tener una relación con Dios es más fácil que Satanás nos haga algo. Y por ejemplo, también hace unos años, cuando aún siendo adventistas, mi hermano era sonámbulo. En una ocasión él se levantó, creo, y tuvo una pesadilla, pero él corría en el pasillo que nosotros tenemos en nuestra casa y tenía miedo, y nosotros queríamos hablarle y le decíamos: Mario, ¿estás bien? Mario, contéstanos. No sé la verdad. Él ahorita, hablando de ello, porque igual hablamos acerca del espiritualismo, él dice que sí nos escuchaba, pero que él tenía miedo. Y entonces, por ejemplo, mis papás se dieron cuenta de que estaba viendo, por ejemplo, caricaturas que no eran adecuadas para alguien que pues cree en Dios. Y nosotros al salirnos de la ciudad, a que él pudiera tener otro entorno, él pudo dejar de soñar estas cosas, de que esto pasara de ser sonámbulo. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos de las dos maneras, personas que somos adventistas, y luego mi mamá que no era adventista. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, es más fácil para que Satanás pueda entrar a hacer algo de esta manera, de que pueda ser un tipo de espiritualismo. Y no necesariamente tienes que jugar de que con los muertos o de todas esas cosas, sino que el no tener una relación con Dios te hace más susceptible a que Satanás juegue contigo. Entonces, pienso que el espiritualismo y con los que nos rodean, es muy fácil Satanás que alcance a aquellas personas que no tienen una relación con Dios, porque teniendo una relación con Dios y nosotros creyendo en el poder de Dios, Satanás pues no va a poder entrar a hacernos algún daño físico o de alguna manera. Y entonces esa es mi respuesta. Gracias, hermana Erika. Quiero comentarles ahorita que la hermana Erika hablaba de esto. Voy a dar mi experiencia muy pequeña. Yo desde joven, fui católica, pero me acuerdo que la Iglesia Católica, cuando nos decía que iba a hacer una película, yo dirigía en aquel momento jóvenes, se llamaba Confirma y Pastoral. En las noches terminaba el grupo y decían: vamos a ver una película. Y la película que nos ponían a ver eran películas de terror. Esas eran las películas. Y yo comencé a enamorarme en un punto de aquellas películas que yo compraba, coleccionaba y tenía películas de terror, porque la sensación que te daba de miedo, de esa adrenalina, de ese momento, pues me impactaba, me gustó. No sé qué decirles, hermano. Fue de esa forma. Y realmente eso que decía Erika que le sucedió a la mamá, tiempo después cuando me casé y demás, y comencé a introducir dentro de mi casa, mi esposo no era a ver esas películas, y yo las veía, y cada vez que salía una película yo la veía, y él se acostumbró a verlas. Pues un día recibí un ataque así, sentí que algo me ahogaba, me asfixiaba, no podía moverme. Yo volvía a ver alrededor, veía a mi esposo, veía mi cuarto, veía todo, pero no podía hablar, no podía gritar. Cuando logré, porque comencé en ese momento a pedirle al Señor y le decía: por favor, no me dejes morir de esta forma, no lo permitas.
demuéstrame en qué estoy fallando. Además, me acuerdo que poco tiempo después llegó a mi vida el mensaje adventista, comencé a conocer y yo quemé todo. Tenía, hermanos, cantidades de películas de terror, las quemé todas por completo, quité todo y nunca más volví a tener esta experiencia. Entonces, definitivamente, el espiritismo afecta a los que nos rodean, nos afecta a nosotros, porque se ha infiltrado de una forma muy camuflada. En el hecho de películas, por ejemplo, un día vinieron una compañerita de la escuela de mi hija y me dijo, ¿podemos ver una película? Y yo, sí, claro, vamos a ver qué van a ver, porque mis hijos, yo sé lo que ellos ven, lo que no, lo que casi que su tele no utilizan, pero cuando quieren, yo me senté y yo dije, bueno, vamos a ver. Y buscaron una película que no me sé el nombre, la verdad, pero que trata, es una fábula, una caricatura de Disney y trata de los muertos. Esa es la película y se ve en México, en realidad fue realizada y se ve todo y de los muertos trataba. Y yo me quedé y yo le dije, no, pues mis hijos no ven esto. Y ellos me dicen, yo la he visto hasta 3, 4 veces. Y yo le dije, ¿puedes dormir en la noche solo con la luz encendida? Como nosotros los padres evadimos, he visto juegos que compañeros de mis hijas juegan y no quieren que sus hijos después vayan a matar a una persona y solo los permiten ver estos juegos. Les voy a decir que el espiritismo se ha metido tan cruelmente que con jóvenes que yo he trabajado, jóvenes que son hijos de la cárcel y están hoy hijos de pastores evangélicos y están en una cárcel y les pregunto por qué. Toda su niñez la pasaron viendo juegos de armas y he escuchado a un joven llegar a decir, ¿saben qué? Tengo la sensación y las ganas de comerme un corazón de una persona buena. Y wow, queda impactado uno realmente de cómo el espiritismo asesina, mata de una forma y deja ciego. Satanás está dejando ciego a la tierra completa camufladamente. Entonces definitivamente somos rodeados por esto. Hermanos, continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿cómo se ha camuflado el espiritismo en estos tiempos? La hermana Santi, por favor. Ok. Realmente está tan profundamente instituido en el mundo entero, no en España, en el mundo entero. Está tan oficializado y tan absolutamente aceptado por todo el mundo que algunas veces que le puedes hacer notar a alguien que eso es espiritismo, se ríen. Aquí en España hay mucho ateísmo y, por supuesto, si no creen en Dios, tampoco creen en el demonio. Y en el satanismo pueden creer, pero no en el demonio. Entonces, cuando tú les dices que eso son artimañas del enemigo para conseguir sus objetivos, la gente se burla de ti, te ven como alguien absolutamente inculto, alguien supersticioso, básico, intelectualmente hablando. Es así como se ve aquí, pero está realmente fuertemente instituido a través del camuflaje. El enemigo es el amo del camaleonismo, es perfecto para mimetizarse en todo lugar y está introducido pues en el mundo de la psicología. En la psicología es brutal su asentamiento, en el mundo de la medicina, en la política, como ya desarrollé el sábado pasado, y bueno, ya no digamos en el mundo religioso. Ahí es que se ha adueñado totalmente y se extiende como lo hace. Me viene a la memoria el ejemplo de cómo el ángel exterminador se penetraba en los hogares en Egipto cuando murieron los primogénitos.
lo representaban como una bruma que se iba colando por debajo de las puertas e imperceptiblemente iba haciendo su labor de mortal. Pues así es como actúa el espiritismo en nuestro mundo de hoy, en la sociedad de hoy, de una forma subrepticia, de una forma silenciosa y desde luego con una eficacia altísima, tan alta que la gente, el mundo, la sociedad, ni siquiera de lejos se imagina que están siendo terriblemente manipulados por el enemigo. Así es como yo lo percibo, desde luego. Gracias, hermana Santi. Hermana Erika. Sí, hermana Mónica, ¿cómo se ha camuflajeado? Pues la verdad es de que Satanás, lo dice la hermana Guay en el libro de la gran controversia, creo que, y ahí dice, hay un capítulo especialmente para este tema que es si los muertos nos pueden hablar. Entonces, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, Satanás es astuto, es inteligente, y ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, las personas de que pierden a sus seres amados, Satanás sabe cómo hacer para que ellos, pues según tengan ese sentimiento de que siguen con ellos, de que pueden hablarles y de toda esta cosa, pero usando el sentimiento del amor hacia esa persona. Él usa los sentimientos de las personas para que ellos puedan creer en el espiritualismo. Entonces es una manera que se ha camuflajeado, es a través de los sentimientos que nosotros tenemos con nuestros seres queridos que nos han dejado, pero pues nosotros sabemos de que ellos, los muertos, no saben nada, pero otra gente que no conoce acerca de esto, ellos creen que los muertos sí saben y que ellos nos pueden guiar o se pueden comunicar o hablarnos o estar con nosotros aun cuando ellos están muertos. Y es una forma, podemos decir, de que ellos sienten ese amor, esa como una protección con ellos, al tener ellos cerca, ya sea en espíritu. Otra cosa es de que, así como la hermana dijo, de que con la psicología, lo que Satanás dice que es que nosotros, con la psicología, que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Otra cosa es que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. Y al nosotros, por ejemplo, cometer pecados, así como Dios tiene en la Biblia, pues su ley, ellos descartan lo que es los mandamientos o lo que Dios pide de nosotros. Otra cosa es de que el juicio será justo, porque será el juicio que uno se haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. La psicología enseña de cómo nosotros podemos ser fuertes para pasar cualquier obstáculo que se nos da, que nosotros tenemos el poder en nosotros mismos. La clave es de nosotros mismos. Eso es cómo se ha camuflajeado al decir que en nosotros existe un poder para poder tener una vida mejor o sobrellevar cualquier obstáculo y cualquier cosa que se nos ponga en dificultad en la vida. Y entonces, por ejemplo, antes se rechazaba a Dios. En la antigüedad
el espiritualismo antiguo se rechazaba la Biblia y Dios, pero ahora el moderno es de que aceptan la Biblia y Dios, como que se ha camuflajeado en lo que es la Biblia y Dios, y se ha vuelto algo aceptable porque Satanás se dio cuenta de que en la antigüedad era mal visto lo de las hechiceras y era algo obvio el espiritualismo, y hoy en día es algo, pues, como la pregunta es cómo se ha camuflajeado, porque él sabe que al camuflajearse nadie se va a dar cuenta si nosotros estamos susceptibles a estas mentiras, si nosotros no tenemos los ojos abiertos, nuestros 5 sentidos abiertos, y que ha hecho también en la manera de que nosotros vivimos, en lo que, siendo dentro de las ciudades, lo que comemos, así también se ha camuflajeado el espiritualismo con más facilidad, en la manera en que nosotros no distinguimos lo bueno con lo malo. Al vivir en la ciudad, yo misma lo he presenciado, que ahora, por ejemplo, un ejemplo es de que al ver alguien homosexual, pues ya ahora es como que, no causa ningún como disgusto o ninguna, como decir, esta persona pues está haciendo mal, no debería ser así. Es más como te vuelves, ya no sabes distinguir lo bueno entre lo malo, y de esta misma manera el espiritualismo ha entrado y se ha camuflajeado con más facilidad, porque nosotros, lo que Satanás nos ha dado, que es lo que es la comodidad y todo esto, nosotros lo hemos aceptado, y así con más facilidad él lo ha camuflajeado. Y esa es mi respuesta. Gracias, hermana Erika. Agradezco su respuesta. En este momento, hermanos, debido a que el hermano Miguel esta vez no pudo estar por situación personal, pero vamos a darle un poco más de tiempo al hermano Mike. Él tiene una respuesta un poco más amplia para esta pregunta, así que vamos a cederle a él 10 minutos, en los cuales nos solicitó previamente y todos pues estuvimos de acuerdo, así que se le va a realizar. Hermano Mike, tiene su tiempo. Gracias, hermana. Es que estaba yo pensando en la respuesta de la hermana Santi y nuestra hermanita, que muy buenas respuestas, muy interesantes, sobre todo la de Erika, ¿no? Como joven, qué percepción tan profunda tiene, pues. Bueno, la pregunta, ¿cómo se ha camuflado el espiritismo en estos tiempos, no? Pues la idea de las antiguas brujas, ¿no? De esa nariz grande con un barro allí en la nariz y todo eso, ¿no? Vestidas de negro y así. En realidad, ese es el concepto que se tiene ahí en la mente ya arquetípicamente, ¿no? Sin embargo, el concepto de medium espiritista pues ha cambiado radicalmente. Y, por ejemplo, para medium o bruja se usa ahora el término de canalizadora, ¿no? En inglés le llaman channelers, o parapsicóloga, o coach, ¿no? Por ejemplo, coach en programación neurolingüística. Y ahora ya no son ahí unas casas cayéndose todas feas, sino son modernos y lujosos consultorios en edificios elegantes, ¿no? Y estas brujas ahora se visten de manera muy, muy elegante, muy finas, muy educadas, ¿no? Pero finalmente el objetivo pues es el mismo, ¿no? Ahora, el espiritismo en la iglesia adventista se ha infiltrado bajo el concepto de la iglesia emergente, ¿no? Y muchos términos usados ahí aparentemente son inofensivos, ¿no? Como el término de formación espiritual. Claro que cuando se atacó a ese término, pues entonces se le cambió a desarrollo espiritual, ahí en los doctorados y maestrías de Walla Walla. Pero también se usa la palabra ejercicios espirituales, la oración contemplativa. Eso de la oración contemplativa, pues ese es un tipo de oración realmente que no tiene apoyo bíblico.
si nos basamos en Filipenses 4:6, nos dice que debemos presentar a nuestras peticiones a Dios en oración, y hay que entender que es la comunicación con Dios, no una meditación mística con mantras, ¿no? Y repeticiones innecesarias, ¿no? En Mateo 6:7 dice que cuando oremos no debemos usar vanas repeticiones, y parte de la iglesia emergente es el mantra, ¿no? Repetición, repetición, pero pues van hipnotizando la mente, ¿no? Y también usan latidos hipnóticos de un tambor. También se usan los términos de experiencias cristianas místicas, la oración respiratoria, la oración concentrada, y todo esto es enseñanza jesuita, desde Ignacio de Loyola, ¿no? Donde él hablaba de ejercicios espirituales, ¿no? Poner la mente en blanco para que recibir mensajes, ¿no? Y ahora, pues, los eruditos, ¿no? Que tienen doctorado, como John Dittel, que tiene un libro que se llama Hunger, o sea, hambre. Otros eruditos como Alex Bryan, que tiene un libro que se llama The Green Card, Dream, ¿no? Que algo así como el sueño del cordón verde, pero en realidad está basado supuestamente en ese sueño que tuvo el Lenita G. de White, que está ahí en Primeros Escritos, página 80 por ahí, donde dice que Jesús le dio un cordoncito y que cada vez que quisiera ver a Jesús estirara el cordoncito verde. Pero él ahora, este señor, Alex Bryan, le da un giro diferente a lo del cordoncito, y entonces lo usa como Deepak Chopra, o como estos hindúes de los años 70, donde habla de el cordón de plata, el manto amarillo, la sabiduría de los ancianos y todo eso, ¿no? Le da ese giro espiritual. Por ejemplo, hay un nuevo programa que se llama One Project, o Project One, que supuestamente es la nueva verdad presente, y todas sus siglas son, ahí es en Walla Walla, que se llama Global Plan for the Future Management Structures. Bueno, yo no sé mucho inglés, pero quisiera decir como estructura administrativa del plan global para el futuro. Y cada vez que hay una sesión, supuestamente hablan de la teología recalibrada, de la teología redefinida. Y el tema es que al final de las sesiones es Go home and change your church. Pero pues el objetivo es que no se cree paranoia en los miembros, que ya no se hable de crisis, no se hable de persecución, no se habla de destrucción, ¿no? Sino que hay que estructurar, estrechar lazos ecuménicos, y de esa manera ahora se llama iglesia convergente y no disidente, ¿no? Por ejemplo, ahora hay centros como Shalem o Still Waters, que es un centro de oración contemplativa por hermanos adventistas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Alex Bryan, del que hablaba ahorita, es egresado de la Universidad de George Fox, que es una universidad cuáquera. Y pues hay una línea de escritores muy grandes como Leonard Sweet, que ahora tiene un libro que se llama Tsunami del Alma, Espiritualidad Cuántica, Juventud Mística, I Am a Follower, ¿no? Donde introduce enseñanzas de Mahoma, de Krishna, de Prometeo, del Kundalini, ¿no? Otro conferencista muy invitado a las reuniones es Tim Gillespie, que tiene un libro que se llama The Next Christians, otro que se llama Music Dance. Todo esto, estas reuniones son precedidas, ¿no? Amenizadas con música rock,
como varios grupos, ¿no? Heritage Singers y todos esos, pero ya en la versión ya muy sofisticada, ¿no? Michael Frost, en su libro Re Jesús. Entonces todo ello habla, y las nuevas corrientes se llama la transformación, el cambio creativo, el movimiento de innovación con la familia Kaiser, ¿no? Y pues todo esto es lo que se está introduciendo en la iglesia adventista, que ya no estudia los libros de Elena G. de White, que ya no se conecta con la Biblia. Y entonces, como dice a la hermana Erika, si no estudias tu Biblia, el enemigo ocupa ese lugar y para introducirse. Bueno, hasta ahorita es lo que tengo para responder cómo se ha camuflajeado el espiritismo en estos días. Amén, hermano Mike. Algo muy importante, hermanos, y que debemos de reconocer, porque ya es hora que lo reconozcamos, el espiritismo está por todas partes en la sociedad moderna. Hoy en día es sencillo encontrar en los canales de televisión o por las calles gente que adivina el futuro, lo que decía el hermano Mike, a través de cartas, bolas de cristal, o que aseguran haberse comunicado con personas muertas hace mucho tiempo. Podemos encontrar menciones al espiritismo de casi todas las películas actuales, los libros, las revistas, la música de hoy día. Jamás el hecho de comunicarse con espíritus había estado tan aceptado en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es una pregunta que nosotros debemos hacernos, y es muy importante el hecho de que se está infiltrando en nuestras iglesias. El espiritismo es una de las prácticas de la nueva era que más está realizando, y cuenta con una gran aceptación dentro de todos los sectores de la sociedad. Es practicado incluso por gobernantes de varias naciones. Y me llama montones la atención las respuestas que daba cada uno, definitivamente, porque hay una infiltración la cual no nos estamos dando cuenta, se está camuflando muy sutilmente. Nos decía la hermana Santi la vez pasada, es algo que es casi imperceptible a nuestros ojos. Por ejemplo, un día hablaba con mi hermana, hermanos, y les digo que ella me hablaba algo de unas personas que creen en Dios, ¿verdad? Como el Dios Padre que nosotros creemos, pero creen en Dios naturaleza. Y entonces hablan de la naturaleza, de los animales. Ahorita se está dando mucho lo que es el veganismo en la sociedad completa. Pero no se está dando el veganismo por las normas correctas, ni se está amando la naturaleza por las normas correctas, sino que esto se está dando porque hay un Dios naturaleza, el cual dice la gente nos habla, se comunica con nosotros, es el que nos da vida, aparte del Dios que la creó. Entonces, definitivamente este es un punto muy importante que puede ser un tema a desarrollar, que tiene muchísimas ramas, y en algún momento podríamos desarrollarlo más ampliamente. La pregunta número 7 es esta, y gloria a Dios que tenemos una joven con nosotros, que el Señor, la verdad que como madre, qué bonito, siento muy bonito porque el Señor está trabajando en la hermana Erika. La pregunta es, ¿cómo está afectando a los jóvenes el espiritismo? Los falsos profetas acomodan la Biblia a su antojo, hermanos. Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Voy a iniciar con la hermana Erika. Sí, hermana Mónica, ¿cómo es que los jóvenes llegan a esto, lo que es el espiritualismo? Y la verdad es de que, pues,
yo he podido reflexionar acerca de esto. Por ejemplo, tengo amistades que aun siendo adventistas, les gusta lo que es el libro de Harry Potter. Y a mí pues la verdad nunca me ha llamado la atención eso, aparte de que mis papás no era algo de que ellos me dejaran leer, o a mí tampoco me llamó la atención aun siendo alguien que me gusta leer mucho. Pero eso siempre me dio un poco de temor, lo de Harry Potter, y más porque era mucho de que pues es espiritualismo abierto, y es una de las maneras es a través de la lectura que no nos damos cuenta de lo que se nos está introduciendo en nuestras mentes, y nosotros pues podemos decir es una lectura liviana que no te hace pensar, y ese es el peligro en eso, es que no te hace pensar, no estás pensando como deberíamos de hacerlo las 24 horas en todo lo que estamos haciendo. Así es como Satanás se introduce a través de la lectura con los jóvenes. Harry Potter es un libro muy famoso, es un libro muy reconocido, y también es peligroso porque esa es una entrada al espiritualismo. Otra cosa es de que el espiritualismo nos da libertad a los impulsos carnales, da rienda suelta a la lujuria, y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo, espíritu y alma sometidos a los apetitos bestiales o carnales. Y es otra cosa que también a través de la música se nos enseña, no también así como digo que el espiritualismo no tiene que ver así como espíritus muertos necesariamente, pero también se está introduciendo de una manera filosófica, de una manera en que nosotros los jóvenes a través de la música o a través de los programas que vemos, las películas, se nos enseña que nosotros debemos de seguir nuestros sentimientos, seguir nuestros sueños, sin importar qué dice la gente. Y pues, por ejemplo, aún así como si es algo que te agrada y que te hace feliz, aun cuando tus padres te dicen que no debes de hacerlo o tienes que desobedecerles, no importa, porque te va a hacer feliz a ti y tú vas a lograr tu objetivo. Así que esa es otra forma en el que a través del carácter nos ha vuelto más rebeldes a los jóvenes, de que nosotros damos a nuestros deseos carnales, y aún más siendo jóvenes hay mucho más, podríamos decir, peligro en esto. Es peligroso porque también la interpretación de la Biblia es de una manera para agradar nuestro corazón, hacen un hincapié en el amor, pero lo rebajan al sentimentalismo enfermizo, ya que se pierde la justicia de Dios y la reprobación del pecado y la exigencia de su ley. Y los espíritus van a apelar a los sentimientos de simpatía y harán milagros, o podemos decir de esa manera. Pero en esa manera el espiritualismo, podemos ver en los jóvenes todo esto, se hacen un hincapié en el amor. Y es algo que hoy en día los jóvenes tenemos se nos enseña a través de lo que leemos, de la música, de lo que vemos en toda esa manera, es de que nosotros se nos hace un hincapié en nuestros sentimientos, en lo que nosotros sentimos y no en lo que Dios desea de nosotros. Y ahí es donde empieza todo, ahí es donde Satanás se deja que nosotros nos guiemos por eso. Y esa es mi respuesta. Gracias, hermana Erika. Bendiciones. Dios te guarde. Nos diste pie a un tema muy bonito lo que hablaste, y me llama la atención el hecho de que mucho nos sucede que leer un libro del amor o algo así hace como fantasía, magia en nuestra vida, y soñamos con aquel amor del libro, o lo que decías del libro claramente de Harry Potter, muy leído. Muchísimas gracias.
Hermana Sonia, tengo claro que en este momento llegamos a los 50 minutos. Si usted me permite 5 minutos más para poder que el hermano Mike y la hermana Santi hablen. Hermana Sonia. Sí, estoy por aquí. Si me regala 5 minutos más para concluir el tema y que el hermano Mike y la hermana Santi hablen. Sí. Gracias. Gracias, muy amable, hermano Sonia. Hermano Mike, por favor. Bueno, lo que decía la hermana Erika es muy interesante, sobre cómo la educación, ¿no? Es un canal para introducir las nuevas corrientes filosóficas e ideológicas, ¿no? Y los centros educativos, yo estoy hablando de la Iglesia Adventista, los centros educativos adventistas están siendo influenciados por las enseñanzas de la formación espiritual, que esa en realidad se ha infiltrado hasta los niveles más altos de la enseñanza, como los doctorados, y de ahí hacia abajo, ¿no? Porque entonces cuando dicen, no, pues es un erudito el que está escribiendo, ¿no? Como Alex Byron, John Didier, no, qué bárbaros, tienen pues muchos títulos, ¿no? Pero esta corriente de este movimiento es gran parte de la apostasía omega, si no es que es el corazón de la apostasía omega, de la cual nos ha advertido la hermana White, cuando ella habló de The Living Temple, escrito por Kellogg, dijo ella que esa era la apostasía alfa, pero que la apostasía omega sería de carácter asombrosísimo. Y por eso es que mucha gente, muchos jóvenes, ¿no?, están siendo afectados porque creen que estos filósofos eruditos adventistas pues tienen la verdad, porque pues cómo van a escribir cosas incorrectas, ¿no? Y más que están acreditados por Walla Walla College o University, Andrews, Loma Linda, ¿no? Y se están infiltrando enseñanzas místicas de la cábala judía a través del movimiento mesiánico de la Torá. El espiritismo se infiltra también en el movimiento del evangelio evangélico, o sea, no adventista, cuando han cambiado la doctrina de la naturaleza de Cristo, la naturaleza del pecado, cuando dicen que nosotros ya nacemos pecadores y no hay nada que hacer, ¿no? Así que cuando los jóvenes escuchan sermones basados en las enseñanzas de la iglesia emergente y que no investigan por su cuenta, pues están en peligro, ¿no? Y pues para protegerse se deben leer estos libros que desenmascaran el movimiento de la iglesia emergente. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Omega Mística de la Crisis Final, otro se llama Adorando en la Silla de Satanás, del pastor Bohr, de otro libro de Will Barron que se llama En las redes de la nueva era, La rebelión omega de Eric Howard, y otro libro de Manuel Vázquez, creo que se llama Peligro del espiritismo. Bueno, quiero más bien dejar el tiempo a hermana Santi para que concluya. Gracias, hermano Mike, por su aportación. Hermana Santi. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Mi opinión es que está afectando el espiritismo a los jóvenes de forma absoluta y creo que la mejor arma, la mejor herramienta del enemigo es el estímulo a través de los medios de comunicación de la autocomplacencia, como Erika muy bien ha mencionado antes. No te prives de nada, dale un homenaje a tu cuerpo, date el gusto. Son mensajes subliminales que hacen que cada vez uno quiérete a ti mismo. Son frases utilizadas muchísimo en los medios de comunicación que van entrando silenciosamente en el ser de la juventud, de los niños, de los adolescentes,
y como bien dijo Erika también, a través de esos libros de Harry Potter, etcétera, van tomando cuerpo en las mentes de los jóvenes y les van socavando los principios que los padres intentan, cada vez menos lamentablemente, pero que los padres intentan instituir en sus mentes y en sus corazones. Ahora prima el primero yo, después yo, y si sobra para mí. Esto es algo socialmente instituido y los jóvenes y los niños lo tienen clarísimo. Pienso que es la base y el cimiento donde se fundamenta la rebeldía. ¿Cómo que? Si yo tengo que mirar por mí, si yo me tengo que querer, si tengo que darme homenajes, ¿por qué mis padres pretenden que obedezca o que colabore en casa y de ahí la tremenda rebeldía? ¿Y el efecto que está teniendo? Absoluto. Sin ir más lejos, antes de ayer saltaron aquí en España en los medios de comunicación un joven de 20 y pocos años que había descuartizado a su madre y se la había comido, no toda, pero había comido partes del cuerpo de su madre. Dijeron que si la droga caníbal, personalmente creo, los que estamos apercibidos de cómo el enemigo trabaja, creo que no es otra cosa que las instancias en la mente de la juventud, a través de los juegos de violencia, de asesinatos, de rol, esos mensajes que van llegando a sus mentes y que en situaciones, en casos extremos como el de este joven aquí en España, acaban no solamente asesinando, sino que comiendo parte del cuerpo de su propia madre. Lamentablemente, mis hermanos, nosotros que esperamos la venida de Cristo, cuando escuchamos estas cosas y vemos el avance sutil pero inexorable del enemigo en la sociedad y en la juventud, que son la esperanza del futuro, nos damos cuenta de que el mundo no tiene futuro. El mundo ya no tiene futuro. Así es que, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, sí, ven, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Definitivamente, hermanos, llegamos a una conclusión. El espiritismo es un ataque de un poder satánico que hoy día a día carcome nuestra sociedad y no se pregunta si eres joven, niño, madre, padre, anciano, si estás en una clase social o no. Sencillamente entra para destrozarnos. Quiero concluir con 2 textos bíblicos y el primero sería el primero de Juan 4:1 y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el otro sería Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hermanos, damos conclusión a este panel, pidiéndole a cada uno de ustedes que no crean la palabra de Mike, de Santi, de Erika, de Mónica, sino que a la ley y al testimonio. Busquen, escudriñen y realmente cuidemos a los que nos rodean, porque el espiritismo está llegando a destrozar, a matar de una forma muy sutil a todos los que nos rodean. Y cuidado si no somos parte muchas veces de. Pongamos mucha atención a esto y estemos atentos porque tiene un disfraz muy sutil. Gloria a Dios. Hermana Erika. Perdón, hermana Mónica, que interrumpa. Ya que está finalizando, quería decir algo, no quería interrumpir en el panel, pero hay algo que quiero, que siempre lo digo. Hay unas citas que la sierva de Dios da
en relación, y tiene que ver mucho con esto, o sea, hay que complementarlo con esto, lo que son las emociones y los sentimientos. Siempre doy estas citas, lógicamente en este momento no las tengo a la mano, pero quisiera leerlas porque es importante. Es el espiritismo moderno, que no es otra cosa también que el mismo de antaño, pero se actualiza, ¿no? El enemigo sabe cómo trabaja. Él va actualizándose según va actualizándose todo, ¿no? Entonces, dice, si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como seáis, a lo menos podéis dominar la voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en nuestras vidas, ¿no? En su vida. Entonces, dice, los sentimientos no han de ser vuestra norma. Oigan, los sentimientos no han de ser vuestra norma, pues las emociones son tan mutables como las nubes. ¿Entendieron? Son tan mutables como las nubes, o sea, van pasando. Debéis tener algo sólido como fundamento de vuestra fe. La palabra del Señor es una palabra de infinito poder, en ella podéis confiar, y Él ha dicho, pedid y recibiréis. Y brinco, las emociones no son una salvaguardia segura. Con frecuencia los sentimientos son engañosos. Las emociones no son una salvaguardia segura, porque son variables y sujetas a circunstancias eternas. Muchos se dejan seducir al confiar en las impresiones sensacionales. Los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. Cuando vacilan entre la esperanza y el temor y en el corazón de Cristo. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? El espiritismo va a trabajar de forma fuerte, totalmente fuerte, para el fin de este tiempo. Como ustedes hablaron en el panel pasado, no estaba, pero pues por lo que escuché en pues todo gira en torno a lo mismo. Hermanos, él va a trabajar con nuestros familiares, entiendo que leyeron estas citas, donde va a imitar, dice que va a hablar tal, va a apelar a nuestros sentimientos y va a hablar tal como nuestros familiares, va a evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación, dice la sierva de Dios, que va a ser casi perfecta. Rasgos familiares, las palabras y el tono que se usaban, dice que son producidas con una exactitud maravillosa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado por los sentimientos y las emociones. Porque si se me murió mi mamá, se me murió mi papá, mi abuelito, mi tía, mi primo, mi hijo, y si yo no estoy cimentada en una fe genuina donde Cristo es el que me dice en qué creer y en qué no creer, y estoy dejándome llevar por sentimientos y emociones, sencillamente cuando este enemigo haga imitaciones de nuestros familiares con sus secuaces, podemos caer en la trampa porque nos vamos a dejar llevar por los sentimientos y las emociones. Estas son peligrosas. Los sentimientos y las emociones son las que están llevando al mundo a la debacle, como un barco a la deriva. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones, dice la sierva de Dios, no es nada seguro. Son, ¿qué? Mutantes como las nubes. Tengamos eso claro. No trabajemos por sentimientos ni emociones. Trabajemos con conciencia. Trabajemos con la mente poseída por el cielo, donde Él es el que controla todo y es el que decide todo. Que Dios les bendiga. Adelante, hermana. Amén, amén, hermana Sonia, tiene toda la razón. Creo que su conclusión viene muy al tema, muy al punto, y les comento pequeñamente. Mi hermano murió hace 5 años y yo considero que él murió creyendo en el Señor, y lo considero porque realmente fue quien me motivó a seguir a Cristo, o luchó por mí para que yo siguiera a Cristo. Dios lo utilizó a él. Pero lo que dice es muy cierto. Muchas veces los hermanos me han dicho, y lo vas a ver levantarte en gloria, y yo le digo, tengo la fe y la esperanza, pero los juicios del Señor son justos, y Él lo conoce todo, más allá de lo que yo conozco en apariencia. Y creo que eso es parte de, porque muchas veces nosotros deseamos, ¿cuánto deseamos ver a nuestros hermanos en Cristo? Y deseamos nosotros mismos, pero creo que a veces juega con nuestras emociones en ese punto, y tiene toda la razón, hermana Sonia.
algo muy importante, porque aquí en Costa Rica, no sé si en otro lado se da mucho la lotería o aquí rifas, eso se da mucho. Y me recordó ahorita que la hermana Sonia dijo, hace poco mi suegra una vez llegó y dijo, la mamá de mi esposo, uy, voy a jugar, no me acuerdo el número, X número, dijo, porque mi papá se me apareció y me dijo, y resulta que lo pegó. Yo decía, Satanás, no puede ser, ¿cómo juegas con esto? ¿Cómo eres tan cochino de que permites que sucedan las cosas para engañarnos? Permites que seamos engañados, porque es cierto, hermanos, lo que decía de mi hermano, me encantaría, me gustaría, no es la palabra, me gustaría, y Dios sabe, guardo esa esperanza, pero también guardo la mayor esperanza, que el Señor es justo, justos son sus juicios en todo, por eso dice que debemos probar todos los espíritus, y el único en el que debemos creer y la mirada puesta siempre es en el Señor. Entonces, creo que es importante que nuestros sentimientos no sean movidos por diferentes situaciones, sino claramente Amén, amén. Y va a ser justo y santo, y Él es verdadero en todo. Entonces, gloria a Dios, hermana Sonia, por su comentario. Hermanos, voy a solicitar a la hermana Erika y darle gracias. Gracias a la hermana Santi, muchas gracias por sus aportes, por haber comentado, estudiar del tema. Gracias al hermano May por sus comentarios, por haber mantenido el orden, porque Dios es un Dios de orden, de disciplina. Gracias, hermanos, de verdad. Y a la hermana Erika en especial. Una joven, ¿verdad? Y gloria a Dios que se permite trabajar por el Señor en estos momentos tan difíciles y, como ella lo decía, tan bombardeada por este espiritismo. Hermana Erika, nos despide en oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, por otro día más de vida y salud. Gracias especialmente hoy porque nos has permitido pasar otro sábado más contigo, adorándote, alabándote, aprendiendo a cómo nosotros vamos a vivir en el cielo, Dios, a que nosotros podamos llegar a esa santidad y a ese amor de quererte y de adorarte. Que por favor puedas ayudar a cada uno de los hermanos en la cadena. Tú sabes sus dificultades, tú sabes sus plegarias, sabes lo que ellos sienten, Dios. Que les puedas dar esa paz, ese amor, para que ellos puedan sentirte, Dios, y también que los puedas dirigir en su caminar de día a día. Gracias, Dios, por permitirme participar en este panel. Bendice a los hermanos que también participaron en ella, que pueda ser de utilidad para aquel que lo necesita, y que nosotros sepamos, Dios, de que a pesar de que el espiritualismo está rodeándonos y camuflajeado, que si nosotros oramos y nos acercamos día a día a ti, que te hacemos el centro de nuestra vida, el espiritualismo no va a poder tocarnos ni nos va a poder engañar, porque aunque engaña a los demás, a nosotros no, si nosotros tenemos esa conexión contigo y estamos orando fervientemente, Dios. Bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos, querido Jesús. Amén. 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 Amén.